Primeramente, pues doy gracias de que hayan asistido a esta conferencia, a esta plática. Bueno, me presento ante ustedes. Mi nombre es Miguel Rodríguez Pineda. La mayoría de ustedes soy también vecino, oriundo de acá del pueblo. Soy licenciado en Historia y Arte. Ya he dado algunas conferencias en torno al objeto de estudio, que son la presencia de las órdenes mendicantes en la zona. Digo en la zona porque nada más en mi estudio se ha tornado en esta zona, en los pueblos aledaños de acá. Bueno, en noviembre del año pasado me dieron la oportunidad de poder dar una conferencia en la Casa de Cultura con el tema MISTI a 500 años de su advocación a San Andrés. En esa ocasión me dio la oportunidad la coordinadora, Azucena, y pues le doy gracias. Hoy en día el espacio me lo da Juan Chavarría, es el responsable del museo y de la biblioteca de la alcaldía de Tláhuac. Y bueno, en inicio quisiera comentar un poco sobre la motivación que me ha llevado a estudiar de tiempo completo a estos personajes religiosos. Pues como es sabido, al día de hoy su presencia y obra pues no ha sido valorada, ¿verdad? No lo digamos a nivel nacional o internacional, enfoquémonos a lo local nada más y señalar que la ignorancia que existe en torno a ellos pues es demasiado. Pues es el foco de atención del Día de Muertos. Se dice que la tradición del Día de Muertos es una tradición prehispánica, cosa que está en duda, está en duda. Esa es una tradición más resultado del sincretismo que prehispánica. Bueno, como les decía yo, la ignorancia que existe en torno a estos religiosos, quizás a lo mejor tenga que ver algo con la leyenda negra que forjaron los ingleses con respecto a España, las políticas independentistas, revolucionarias, por desde ya en el pasado virreinal, más aún el discurso oficial que aún en día hoy se tiene o prevalece en la política oficial, o el aumento de culto, pues ha hecho que, por decirlo de alguna manera, o han logrado que exista pues, cierta indiferencia hacia aquellas obras que nos dejaron aquellos religiosos, ¿verdad? Como lo decía el padre Grijalva, que de aquí en adelante es el que voy a citar mucho, mi investigación es resultado de este padre, de este agustino, que se llama Fray Juan de Grijalva, que decía, con solo unos crucifijos en las manos, que eran las armas de su milicia y el estandarte de sus victorias, lograron mucho estos padres. Estos padres que, como les digo, nos evangelizaron sin la utilización de una sola arma, con solo el poder de su voz. Bueno, también en este espacio quiero aprovechar y hacer mención que dentro de esta herencia material que dejaron aquellos religiosos, tenemos el conjunto conventual. El conjunto conventual, ¿qué es lo que abarca? La iglesia y su convento. Hoy en día pues ya se le nombra exconvento, ¿verdad? Ya no tiene funciones de un convento, pero hice un artículo que se va a publicar en la página de, se llama el APAMI, Archivo de la Provincia Agustiniana de Michoacán. Ahí me dieron la oportunidad de publicar este texto y tomé un breve texto para poderlos hoy comentarles y pues con ello hacer hincapié, hacer conciencia de que nuestra iglesia necesita de todos. La iglesia hoy en día tiene muchos daños estructurales. Entonces, por medio de esta plática, de esta conferencia, pues quisiera yo su apoyo, no para mí, para la iglesia. Sabemos, la iglesia tiene un patronato, apoyemos al patronato. Pero permítanme leer esta cita que tomé de mi texto. Bueno, como sabemos, aquel primer conjunto conventual que se edificó en la Nueva España
bueno, que se edificó en el pueblo de San Andrés Mixquic, solamente sobrevive una parte, y esa parte es el campanario. De aquel conjunto conventual que hubo alguna vez, lo único que nos queda hoy en día es el campanario. Quisiera yo decir esta cita. Así pues, levantado con manos firmes, piedra por piedra, y con el sudor de nuestros antepasados, se alzaría el campanil. Si bien, entre uno de los propósitos de su constructor sería que el edificio tocara el cielo, para así tener el control visual del territorio, también lo sería, desde luego, para alojar a sus campanas, y con ello brindar un paisaje acústico. Pero, ¿qué decir de estos instrumentos sonoros? Pues, como se sabe, ciertamente poseen un lenguaje, el cual radica en las diversas formas de tañer o tañerlas, y es que a lo largo del tiempo, cuando nadie tenía un reloj, eran los toques de campana los que regían, es decir, los que marcaban las horas, pues daban avisos sobre hechos cotidianos del pueblo, como convocar a las ceremonias que tendrían lugar en la iglesia, avisaban cuando había un difunto, y en ocasiones especiales hasta cuando se avecinaba algún conflicto o catástrofe. De ahí que al escuchar su sonoridad se le pudiera relacionar sentimental, emocionalmente con la población, ya que representaría desde júbilo hasta tristeza, pasando por el asombro. Vale la pena señalar que los agustinos fueron una de las órdenes religiosas que propagaron el uso de estos instrumentos y sus diversos toques. Pues bien, este tesoro arquitectónico hoy en día tiene demasiados daños estructurales, por lo que Dios no lo quiera, este inmueble podríamos perderlo en cuestión de años. Desgraciadamente, la burocracia, tanto por parte de las autoridades locales, lo que es la alcaldía de Tláhuac, el gobierno de la Ciudad de México, y organismos federales como el INAH o la Secretaría de Cultura, pues no han hecho gran cosa, no se ha hecho muchas cosas. Entonces, pues como pueblo, como comunidad, estamos obligados a hacer algo por esta joya arquitectónica, ¿no? Tener bien claro que los vecinos del pueblo de Tetén, Tecón, San Juan Ixtayopa, Tláhuac, Ico, Huitzicingo, Chalco, no van a venir a ayudarnos por nuestra iglesia, ¿verdad? La iglesia es propia del pueblo, es algo que debemos entender, y que si no son esas autoridades quienes van a venir a pues, hacer una serie de reparaciones o de mejoras al momento, pues nadie las va a hacer. Entonces, uno de los cometidos de esta presentación, pues es que pongamos conciencia en torno a lo que tenemos, que si no lo hacemos, está próximo a desaparecer. Mi conferencia va prácticamente a unas improntas que se encuentran en el campanario. Una impronta es una huella, es una marca agustina que dejaron aquellos religiosos cuando se construyó el templo. Hoy en día la disposición de esas imágenes pues es muy difícil porque se encuentran tanto en lo alto del edificio como en la parte de lo que es el claustro bajo del campanario, o bóveda claustral, como se le llama. Bueno, entonces pues vamos a empezar. No sé. Bueno, vamos a empezar con lo que es la conferencia. Y bueno, me gustaría leer esta cita, que es de un historiador también, se llama Humberto Eco, y decía: el hombre medieval vive efectivamente en un mundo poblado de significados, remisiones, sobresentidos, manifestaciones de Dios en las cosas, en una naturaleza que hablaba sin cesar un lenguaje heráldico, en la que un león no era solo un león, una nuez no era solo una nuez, un hipógrifo no era tan real como un león. Pues bueno, empezamos. Bueno, aquí me gustaría dejar algo bien claro, ¿verdad? La historia
no es inmediata. La historia no es de que se diga 1533 llegaron los agustinos y de ahí empieza la historia religiosa del pueblo. No. Antes de 1533, para ser exactos, con la llegada de Hernán Cortés, empiezan a llegar religiosos a lo que es el territorio de la Nueva España. Cortés va a llegar en inicio con uno del clero regular y uno del clero secular. El padre Fray Bartolomé de Olmedo y el secular Juan Díaz. Bueno, 1521, a meses de la toma de la conquista de la Nueva España, empiezan por llegar más religiosos hasta 1524. Hay que destacar que de 1519 a 1524, estos religiosos únicamente llegaban aquí a la Nueva España con el permiso del superior de su convento. Ellos no podían hacer otra cosa más que auxiliar moralmente a las huestes de Cortés, y alguno que otro padre traía o venía con el encargo de vender indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Pues prácticamente era como ganar puntos para no ir al purgatorio, para pasar menos tiempo en el purgatorio. A eso llegaban los primeros frailes. Con la llegada de los 12 franciscanos en 1524, ellos van a traer ya directamente las órdenes de poder administrar los sacramentos. Y el primero de ellos, que es el bautismo, se va a dar no solamente en las personas, se va a dar en los pueblos. Por eso yo hace un año les decía que di esta conferencia de vocación, porque es cuando se empiezan a dar la vocación. Una, para la mejor administración, y la otra, pues para, digámoslo, como en el sentido de territorialidad que tenían los franciscanos. Por eso les digo que la historia no es inmediata de que en Mixquic llegaron los agustinos, ya, ¿cómo se llama? De ahí empieza. No, va a haber un fraile encargado en esta región que se va a llamar Fray Martín de Valencia. ¿Han escuchado hablar de Fray Martín de Valencia? Fray Martín de Valencia es un franciscano que le va a tocar la región de Xochimilco hasta lo que es el cerro de Ameca Meca, Zumba, todavía por allá le va a tocar. Bueno, 1524, 1526 empiezan a llegar los dominicos y hasta 1533 llegan los agustinos. Los agustinos en inicio no venían para la Nueva España. Los agustinos se les iba a asignar el territorio de Santa Marta. ¿Dónde queda Santa Marta? En Colombia. Por cuestiones diplomáticas de sus superiores, ellos van a obtener una licencia para poder venir a la Nueva España y poder evangelizar estos territorios. Ellos llegan un día 7 de junio y al mando viene un fraile muy importante, Francisco de la Cruz, y me gustaría que todos fuéramos tomando este nombre de este padre, Fray Francisco de la Cruz. ¿Sí? Van a venir otros padres más, que es Fray Jerónimo de San Esteban, Fray Jorge de Ávila, Fray Alonso de Borja, Fray Agustín de la Coruña, y Fray Juan de Oseguera. Son 7 los frailes. Inicialmente iban a venir 8, pero por cuestiones de uno se queda en España y viene hasta, me parece que hasta 1538. Bueno, llegan los frailes. Cuando ellos vienen de España, ellos traen la restricción de no fundar convento. ¿Por qué? Porque ya había franciscanos y dominicos, y un tercer convento de otra religión, pues no les sería muy, pues como que no caería bien para aquella población. Recordemos que no había pasado mucho de lo que era la caída de la ciudad de Tenochtitlán. Entonces, pues todavía habían estos puntos de, pues de no pacificación, digámoslo así, ¿verdad? Bueno, ellos llegan acá en la Nueva España un 7 de junio, llegan desde mayo, pero aquí a lo que es la Ciudad de México un 7 de junio de 1534. Al llegar, ellos se reúnen y van a, digámoslo así, van a tener estas pláticas con la audiencia real. Ya había una audiencia real. La audiencia real va a llegar aquí a la Nueva España. ¿Para qué? Pues para ver un poquito estos actos que están cometiendo los conquistadores españoles. Ya empiezan a haber auditorías,
los españoles, a los conquistadores que se encontraban aquí. Ya se empezaba a saber en las cortes españolas de que aquí había muchos abusos hacia los indios. Digo indios no es despectivamente, sino que así se les nombraba, o naturales. Entonces va a llegar la primera audiencia real con un padre franciscano, que también me gustaría que lo tuviéramos mucho en cuenta, que se va a llamar Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga. Bueno, se van a reunir y a los agustinos les van a asignar una parte del territorio del Marquesado del Valle. El Marquesado del Valle van a ser las tierras que se le van a otorgar a Cortés por sus servicios de conquista. ¿Qué implicaban lo que eran las tierras del Marquesado del Valle? Parte de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla, Morelos y Veracruz. No eran todos los estados como hoy en día se conocen, eran parte nada más. Bueno, se les va a asignar, pero la audiencia real les va a asignar el pueblo de Ocuituco, y así nos dice la crónica del padre Fray Juan de Grijalva, que se les va a dar Ocuituco, pero como les decía yo, Ocuituco, sí saben dónde queda más o menos Ocuituco, queda de aquel lado de Morelos, por allá. Ahí en Ocuituco ya le había sido dada en encomienda una parte del pueblo de Ocuituco a Fray Juan de Zumárraga, pero Fray Juan de Zumárraga tiene que partir en 1532, un año antes de la llegada de los agustinos. Él se va precisamente porque es acusado también de cometer ciertos abusos hacia los conquistadores, ¿no? Ahora los que se quejan son los conquistadores, y lo mandan a traer de España, se va. Entonces, cuando llegan los agustinos, se les asigna Ocuituco para que pasen a administrar, para que pasen a evangelizar, para que puedan fundar convento ahí. Bueno, se dice que una vez que se les asigna, ellos salen a su labor apostólica, van a ser designados dos padres. El padre Fray Jerónimo de San Esteban y el padre Fray Jorge de Ávila, ¿sí? Ellos van a ser designados para la región de Tlapa y Chilapa. Como les decía yo, antes bien tenían que pasar por el pueblo de Ocuituco para poder fundar convento. Estos padres van a partir más o menos por el mes de septiembre. Recordemos que una de la tradición española, tanto de conquistadores y religiosos, el poner el nombre de una advocación, trátese de una virgen o de algún santo, es porque posiblemente hayan pasado por el lugar en el día de su festividad. Hoy en día, el padre Grijalva nos dice que Mixquic fue el primer pueblo que llegaron, y no es así. Al primer pueblo que van a llegar los agustinos es a San Nicolás de Tolentino, Tetec. Ahí vemos la huella más clara de la presencia agustina, por el primer pueblo que le van a poner ellos, o le van a nombrar una vocación, San Nicolás de Tolentino. San Nicolás de Tolentino es un santo muy importante para los agustinos, es el primer santo de la orden, ¿sí? Y bajo la advocación de San Nicolás de Tolentino se van a fundar muchísimos conventos, en Michoacán y en la parte de Hidalgo. Bueno, se van los dos padres, hay un padre que se llama Alonso de Gorta, ese padre se va para la región de Santa Fe. En la Ciudad de México se quedan cuatro, que es Fray Francisco de la Cruz, que es el que viene como prelado, que es el encargado de estos 7 frailes. Se queda Fray Juan de Oseguera, Fray Juan de San Román y Fray Agustín de La Coruña. Bueno, estas imágenes son prácticamente nada más ilustrativas. Pues nada más es para ilustrar la presentación, porque pues sí corresponde el dibujo, la imagen a esta área, pero nunca llegaron 3 frailes aquí, llegaron nada más 2. Bueno, como les decía yo, principalmente nos estamos enfocando en la crónica del padre Fray Juan de Grijalva. Bueno, Fray Juan de Grijalva dice: llegaron al pueblo de Mixquic estos 2 religiosos, donde fueron muy bien recogidos y les pidieron que los tuviesen a su cargo y los quisiesen adoctrinar. Bueno, esto sucede en lo que es septiembre de 1533, ¿sí? La temporalidad que vamos a manejar va a ser 1533,
hasta 1540 nada más. No vamos a pasar porque las improntas, las marcas, las huellas que tiene el convento se pusieron en esa fecha. ¿Sí? Bueno, días después, en Ocuituco dan alcance e integrarían para tal empresa digo, para la evangelización, Fray Juan de San Román y Fray Agustín de la Coruña. Se van a subir dos padres más. Acordarían ahí en Ocuituco, entre otras cosas, que se quedarían ahí mismo Fray Juan de San Román y Fray Jorge de Ávila. Hay un biógrafo del padre ¿cómo se llama? Juan de San Román, que nos dice que este fraile catequizó también mismo, aparte de Fray Jerónimo de San Esteban y Fray Jorge de Ávila, también Fray Juan de San Román. Bueno, los padres Jerónimo de San Esteban y Fray Agustín de la Coruña llegarían a Chilapa el día 5 de octubre. Entonces te digo, para determinar estas fechas, de cuándo pasaron por aquí, pues la temporalidad que manejan estos cronistas, historiadores, pues es coherente, porque no exagera, y más o menos un recorrido de Ocuituco hacia allá, pues sí, más o menos será aproximadamente por ahí de unos 20, 25 días a pie. Es lógico que ellos no iban directamente hasta allá, ellos iban pasando por otros pueblos evangelizando. Bueno, aquí en 1533 es importante señalar esto. El padre Fray Francisco de la Cruz, el que viene como prelado, se maneja así la palabra prelado, todavía empezaría por que fuese replicado por los conventos de la provincia, fundados y por fundar. Así transcurriría un año hasta la celebración del capítulo. El capítulo es la reunión de los padres para determinar cosas tocantes a la fe, cómo iban a administrar los sacramentos, el bautismo, el matrimonio y más. Bueno, así va a pasar, les digo, durante un año y será hasta el año de 1534. Bueno, hasta el año de 1534, cuando les digo, se celebre el primer capítulo de la orden, se va a celebrar justamente el día 7 de junio de 1534, y ahí se elegiría por vicario provincial, ahora sí ya como un superior, al padre Fray Francisco de la Cruz, quien a la sazón había sido únicamente su prelado. Se acordaría, entre otras cosas, que los padres que se encontraban en la Ciudad de México se quedasen en Ocuituco, es decir, los padres Fray Francisco de la Cruz y Fray Juan de Oseguera. O sea, los que se habían quedado en la Ciudad de México, ahora se van a Ocuituco. A Chilapa se va el padre San Román y Fray Agustín de la Coruña. Y los padres Fray Jorge de Ávila y Jerónimo de San Esteban pasaron a residir a la Ciudad de México. Esto es en el año de 1534. Bueno, 1535 les digo que es un año también sumamente muy importante. Durante los principios de este año se reunirían los 7 religiosos para celebrar el segundo capítulo de la orden. El meollo del asunto, tratar cuestiones en pro de su ministerio y exigir la presencia de un mayor número de frailes de su orden para la Nueva España. Lo harían en la Ciudad de México ante la presencia de la Audiencia Real. Se designaría a un religioso para que fuese a España a tratar personalmente aquellos asuntos. Sería elegido para tal encargo el padre Fray Francisco de la Cruz y quedaría como superior provincial Fray Juan de San Román desde el 15 de enero de 1535, fecha de partida del padre de la Cruz, hasta su retorno el día 2 de julio de 1536. Bueno, esta fecha de 1535, dice, también se acordaría de que por no darse abasto en la administración de tantos pueblos, se volviese únicamente un religioso, a donde antes había 2. De esta manera, el padre Fray Agustín de la Coruña se retornaría a las provincias de Chilapa y Tlapa, a Ocuituco, el padre Fray Jerónimo de San Esteban, para que allí visitase Jumiltepec, Temoac, Zacualpan, Tetela, Hueyapan y Tochimil. Y asimismo, y ojo, aquí me gustaría poner que pusiéramos un poco de atención, el padre Fray Jorge de Ávila fuese a residir a Totolapan, haciendo nueva elección de convento, para que de allí visitase Yecapixtla, Jantetelco, Jonacatepec, Tlayacapan, Atlatlahuacan y Mixquic. ¿Y por qué
desde Totolapan y ya no desde Huituco, porque en 1534 regresa Fray Juan de Zumárraga. Fray Juan de Zumárraga ya regresa como arzobispo y al regresar se entera de que la encomienda de Huituco ya no es de él, ahora es de los agustinos. Entonces, algunos historiadores han dicho que el disgusto que tuvo Fray Juan de Zumárraga con los agustinos fue porque ellos estaban edificando un edificio muy suntuoso. La realidad es que no es así. El problema que surge, el problema que surge entre estos dos, entre franciscanos y agustinos, es que les van a asignar la encomienda de Huituco, un pueblo muy rico, que se los van a asignar a los agustinos. Pues este sentido de territorialidad pues va a hacer que haya ese disgusto. Entonces Huituco se la van a quitar, se los van a quitar a los agustinos y se los van a dar hasta 1554, más o menos. Pero por lo mientras, el convento de Huituco ya no está en manos agustinas, está ya otra vez en manos franciscanas. Bueno, aquí, miren, para dar un poquito entrar en contexto en lo que es lo que acabo de decir, miren, más o menos por acá se encuentra, por aquí está Milpalta. No se ve, bueno, la imagen no es muy así crítica que digo. Por acá está Milpalta y por acá está el Estado de México. Los padres bajaban todo lo que era por acá hasta Totolapan para llegar hasta Huituco, hasta acá, en Huituco. Toda esta parte son los conventos que les acabo de leer, que van a ser territorialidad agustina. Todo esto hasta lo que es más o menos por acá Chilapa y Tlapa. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, Totolapan. En inicio los padres bajaban por aquí, la Yacapa. Hoy los que van con su bicicleta, los que hacen ese recorrido, pues saben que el primer pueblo para bajar de aquel lado es la Yacapa. Y desde aquel entonces siempre ha sido la ruta, la Yacapa, para bajar o subir a Totolapan, ahí hasta Ixtlahuacan, Yecapixtla, Huituco, Humiltepec, Tetela del Volcán. Todo esto era influencia agustina. Bueno, 1536, ya pasamos 1533, arribo, 1534, celebración del primer capítulo, 1535, celebración del segundo capítulo, estamos en 1536, pasaría lo fatídico. A tan solo 10 días de su retorno, el padre Fray Francisco de la Cruz falleció el día 12 de julio de 1536. En consecuencia, los frailes agustinos se van a reunir nuevamente para celebrar su tercer capítulo. ¿En dónde ahora? En la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque le digo, ya no tienen convento allá en Huituco y en lo que es Totolapa, Mixquic y todo eso, pues apenas están en inicio las construcciones de los conventos, las construcciones de las iglesias. ¿Dónde tienen más avanzado, digámoslo así, su convento? En la Ciudad de México. Tampoco nos imaginemos una iglesia como la que tenemos ahora. Eran templos completamente austeros. Yo me atrevo a decir que en un inicio, pues eran de chinamil. ¿Sí saben lo que es el chinamil, no? De ramas, de todo esto. Pues sí, de varitas, pues de lo que había, material de fortuna, de lo que había. ¿Sí? Y pues a lo mejor posiblemente hasta se ha de haber utilizado restos de los antiguos templos que había aquí, o de las casas, o no sé. Bueno, dice, entre otras disposiciones, sería reconocido como vicario provincial el padre Jerónimo de San Esteban, quien a la sazón se encontraba en Huituco, y destaca también la orden de que se guardasen inviolablemente los mandatos del padre venerable Fray Francisco de la Cruz, además que prosiguiese con la recolecta que los había fundado sin despensar ni alterar en cosa alguna. Bueno, Fray Francisco de la Cruz
como les digo, este superior que va a venir a cargo de los primeros 7 agustinos y que después se va a convertir en el superior provincial, es más o menos lo que a su vez Fray Martín de Valencia, ¿sí? Se le llamaba, bueno, Fray Francisco de la Cruz, dicen ahí sus biógrafos, que se le puso Seráfico Francisco por ser devoto de Francisco de Asís, de la Santa Cruz, y algo bien especial, que todos hoy en día, o los que estamos aquí o los que vamos a la iglesia, el culto mariano, ¿sí? Desde ahí empiezan a ver estos tintes de la religiosidad que hay de los padres y que va a ser el legado que hasta el día de hoy perdura. Bueno, como lo señalaba yo, también sería lo que a su vez Fray Martín de Valencia para los franciscanos, hombres de suma santidad y vida loable, además de ser contemporáneos y viandantes de la región. No se ve bien la imagen, pero aquí está. Bueno, el culto a la Virgen Santísima María. Bueno, la Iglesia Católica y dentro de ella las órdenes mendicantes y congregaciones religiosas han venerado a María con el título de Madre y Virgen, y a través del tiempo han puesto bajo su patronazgo y protección con los más variados títulos o advocaciones como fruto del amor de sus devotos. La piedad de la Iglesia Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Orden de San Agustín tomaría a la Virgen María como una de las particularidades propias de las órdenes mendicantes. Cierto es que desde que nacería la orden, la devoción a la Virgen sería destacado en la liturgia celebrada. Primer mandato de Fray Francisco de la Cruz, de 1534. Dice, ordenó una entre otras cosas que hasta hoy dura, que fue el tañer a la antífona. ¿Qué es tañer? ¿Saben qué es tañer? Bueno, tañer es tocar las campanas, ¿sí? Es tocar las campanas. Antífona es rezar o cantar la oración, donde se dicen las antífonas de la Santísima Virgen y de la Cruz, con sus oraciones y colectas, que es lo que en España se dice después de las completas de cenar. Escribió a los conventos que teníamos que todos guardasen esta misma orden, para que conformándose todos cobrase fuerza de estatuto de la provincia y que se fundase sobre la cumbre de los montes santos de las demás provincias. En todas partes eran recibidos y obedecidos sus órdenes como de prelado y estimados como de un apóstol, ¿sí? Entonces, si esto ordena Fray Francisco de la Cruz, ¿qué es lo que se tiene que hacer primero? Se tiene que construir un lugar en donde se alberguen las campanas, ¿sí? Eso es una particularidad de los agustinos, que tiene que haber este edificio donde se alojen las campanas y poder hacer lo que el Padre ordenó, ¿sí? Por eso les digo que la fecha de construcción del convento posiblemente se dé del año de 1535, 1536. Es decir, una de las primeras fundaciones de los agustinos en la Nueva España y en toda América Latina. Bueno, en Hispanoamérica, porque ya debemos de dejar de decir Latinoamérica, que no es Latinoamérica, es Hispanoamérica. Bueno, ya que estamos hablando de las improntas, yo sé que muchos van a decir, pero ¿dónde están esas improntas? Bueno, esta impronta la podemos localizar. Este es el campanario. Esta es la parte, vaya esta parte que se encuentra enfrente de nosotros, ¿sí? En el segundo cuerpo hay una piedra. No sé, bueno, la siguiente imagen nos va a dar. Esta es la impronta de la que les hablaba yo. ¿Qué es esto? Esto se le llama monograma, ¿sí? Este es un monograma, este es el monograma de la Virgen María, ¿sí? Aquel mandato que Fray Francisco de la Cruz decía, tañera la antífona a la Virgen Santísima María. ¿Cómo lo pudieron representar aquellos padres? Por medio de esto, ¿sí? Por ahí en una página que hay acá en Misty, que se llama bueno, no sé si, bueno, cualquier página que haya sido, decía anagrama. No, es un monograma, ¿sí?
Bueno, ahorita voy a decir cuáles son las partes que contienen esto. Bueno, quizás el fraile arquitecto y artífice de la edificación mandaría en inicio la construcción del campanario para después mandar labrar y empotrar un bloque de piedra con el monograma de Auspice María. Eso es lo que significa. Aquí vemos la A y la M, pero también vemos una B. ¿Sí? Eso es un monograma. Se empalman las tres letras, las dos letras, en una sola, que significan bajo la protección de la Santísima Virgen María, rematadas por un símbolo visconde. El símbolo visconde es este, o corona mariana. Como sabemos, los reyes y reinas terrenales llevan consigo coronas como signo de su autoridad. De esta manera se honraría a María como reina del cielo y de la tierra. Además, que desde ese lugar, desde lo alto del campanario, se presta para extender la protección del manto sagrado, ¿sí? Desde lo más alto es como se extiende la protección. Supongo yo que los frailes lo hicieron porque estamos en una época donde todavía el cristianismo, todavía hay gente que practica la antigua religión. Entonces, para que los padres no pudiesen tener algún conflicto con la gente, para que pudieran acudir a la doctrina y esto, pues ¿cómo se dice? Vaya, se encomendaban mucho a la Virgen María para su protección. Entonces te digo, esta es una de las improntas que hay en el convento que nos pueden decir la fecha o nos pueden aludir a la fecha de construcción del campanario. Esta es una de tres que les voy a mencionar. Bueno, ahí mismo se encuentra a cada lado respectivamente unas piedras también grabadas con flores que son una que pareciera ser de la especie turbina corimbosa, también conocida como Coatl Xoxouqui, que es la del lado izquierdo, y esta, que pareciera ser de la especie dalia. Recordemos que las dalias es la especie endémica de la región y es la flor, ¿cómo se dice? Es la flor de México, ¿cómo se dice? Una flor de México, la dalia. Este sí es una dalia y esta es una flor una turbina corimbosa. Este lo vi en la página del Face. Bueno, de esto, fíjese cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? En los 70s va a venir un antropólogo que se va a llamar Jesús Ángel Ochoa Zazueta. Él va a escribir una tesis de Miski que se llama Miski, Sincretismo, Vida y Muerte, me parece que se llama así. Bueno, él nos va a hablar y nos va a decir, dice, en el segundo puerto que constituye el campanario, que también achaflanado, regularmente es convertido por los turistas en sitio de observación, sobre el chaflán que da el cementerio, hemos localizado una fecha que en la limpia del aplanado quedó a la vista, que tanto está grabado o inciso sobre una piedra colocada especialmente. El trazo es uncial correspondiente al siglo XVI. La fecha que pudimos leer parece ser la de 1540, número coronado por un símbolo de Visconde. Ahí mismo, dando a la plaza pública, dos signos, el de María y el de las llaves apostólicas. Bueno, lo que nos dice Ochoa Zazueta es que en esta parte, aquí donde se encuentra el monograma de la Virgen María, también se encontraban unas llaves apostólicas. Lo cierto es que las llaves apostólicas es muy común verlas en las iglesias hoy en día, pero en las fachadas, en las portadas de la iglesia, porque también significan algo las llaves apostólicas, cosa que vamos a ver más adelante. Pero lo que sí es que aquí esta piedra siempre estuvo colocada, ¿no?, el monograma de la Virgen María. Miren, esta foto que tengo acá pertenece al convento de Ocuituco. ¿Sí? Está en el convento de Ocuituco.
como les digo, el convento de Ocuituco va a ser de los agustinos nada más un año, 1533, 1534. Se les va a devolver a los agustinos hasta 1554. Pero es, es notorio que este monograma pues es muy parecido al de Miski. Vean, vean cómo está aquí. Esta parte de acá es muy parecido con el de Miski. ¿Ya vieron? Ese, pues si no logran distinguir, esta parte de acá es muy parecido. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Alguien que me puede ir a decir? Que fue elaborado, si no por el mismo artista, fue tomado como base este, ¿sí? Que es muy parecido, sumamente parecido el monograma de la Virgen María. Quizás fue primero este. Quizás está muy bien elaborado, porque está hecho aquí en piedra. Aquí, para tener un poquito mejor o más visión de esto, pues se necesitan, pues necesitamos algún tipo de andamio para tener una mejor forma. Se tomó con dron, pero si hoy en día, ahora que vienen las autoridades como el INAH, decirles, ¿sabes qué? Mira, queremos una foto muy bien. Le digo, esto se encuentra en Ocuituco, se encuentra también en una bóveda del claustro bajo. Les digo, es sumamente, las imágenes son muy parecidas, muy parecidas. Bueno, y eso es por lo que respecta con el monograma de la Virgen María. Ahora vamos a continuar con las llaves apostólicas. Dice Ochoa Zazueta que también ahí, al lado del monograma de la Virgen María, se encontraban las llaves apostólicas. Hoy en día es muy común, como les digo, ver las llaves apostólicas, símbolo de la Santa Sede, en todas las iglesias. Casi en todas las iglesias se ve. Pero ¿qué significan estas llaves? Bueno, aquí voy a leer. Dice, Jesús dijo a Simón, y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas o poder del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra será también atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra será también desatado en los cielos. Mateo, versículos 16, 18 y 19. Bueno, según interpretación de aquellos versículos, Jesús elegiría a Simón Pedro para que fuera la piedra sobre la cual edificaría su iglesia, es decir, establecería la comunidad de los seguidores de Cristo. Pero además, ¿qué simboliza la piedra con las llaves apostólicas? Más aún, ¿qué involucraría la labor de Pedro y sus sucesores? Si bien es cierto, Pedro es la piedra, el comienzo y cimiento manifiesto de la iglesia, que se apoya en el fundamento invisible que es el mismísimo Cristo. Por lo tanto, la piedra simbolizaría solidez, estabilidad, permanencia, y Pedro garantizaría la unidad y la comunión de la iglesia que se extendería a través del tiempo y lugares. Por otro lado, a Pedro se le entregarían las llaves del reino de los cielos, símbolo de autoridad y responsabilidad sobre la casa de Dios. Las llaves le permitían abrir y cerrar, atar y desatar, admitir y excluir. Además que tenían la autoridad de legislar, enseñar, juzgar, perdonar y bendecir en el nombre de Cristo, pero también tenían el deber de cuidar, corregir, animar y consolar a los hijos de Dios. En síntesis, Pedro tenía la misión de asegurar, transmitir, proteger y proclamar el depósito de la fe. ¿Sí? Y ahora les pregunto yo, si Pedro tiene esta misión para sus sucesores, ¿quiénes son los sucesores? ¿Quiénes hacen las veces de Pedro en estas tierras? Los frailes. Los frailes van a ser los encargados de hacer cumplir eso. Hoy en día ya no está la iglesia en manos del clero regular, está en manos del clero secular. Entonces las piedras que vemos ahí, eso está para los padres
a los párrocos. Eso es lo que deben, la función que deben de hacer ellos, ¿sí? Bueno, Fray Juan de Grijalva nos dice en torno a la figura del Padre, continuamos con el Padre Fray Francisco de la Cruz, dice, de modo que desde México cuidaba de todo y obraba con todos. Parecióle al Padre Venerable que era necesario juntarse para comunicar estas cosas que se ordenaban a la fundación y reforma de la provincia, como para las demás materias que se manejaban, porque aunque los frailes eran pocos y los conventos solo 4, ya ven, ya nos está diciendo que había 4, pero el de Huituco ya no estaba. ¿Cuál es el otro convento que estaba? Tiene en incógnita cuál era ese convento, pero bueno, las provincias que administraban eran grandes y las materias gravísimas. Hízolo a imitación de los apóstoles que se juntaban muchas veces a conferir y determinar las cosas de la fe y de las ceremonias. Y es mucho de ponderar estas juntas de los apóstoles para que los prelados inferiores las imiten. ¿Quiénes eran los prelados inferiores? Los frailes que se encontraban acá. Pues teniendo el apóstol San Pedro va a ser un apóstol que va a ser muy importante para todas las órdenes mexicanas, para todas las órdenes. Dice, pues teniendo el apóstol San Pedro como cabeza de la asistencia del Espíritu Santo y teniéndolo ahora todos sus sucesores, porque es asistencia que se da al oficio y no a la persona. Con todo esto no determinan sin conferir y entender las materias, y siendo así que los apóstoles todos tenían por particular gracia dada a la persona esta misma asistencia. Con todo se juntaban para conferir entre sí y consultar a San Pedro su cabeza. Y bueno, ¿dónde están hoy en día las piedras apostólicas? Hoy en día las piedras apostólicas se encuentran en lo que es el jardín del claustro, en la parte sur, por donde está el estacionamiento, bueno, donde está el estacionamiento para entrar, donde entregan las camionetas y padre, ahí están. No son muy grandes las piedras, Bueno, la piedra, aquí las medidas de esta piedra son 29 centímetros de alto por 38.5 centímetros de ancho. Bueno, dejamos las piedras porque ahorita vamos a ver cómo se juntan para armonizar con la pintura que tenemos aquí. ¿Alguien sabe dónde está esta pintura mural? Debajo del campanario. Esta figura que es, ¿cómo se llama? Bueno, pintura mural en la bóveda claustral del campanario. Bueno, el personaje central está rodeado por lo que pudieran ser 5 seres alados. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sale? Es decir, puti o angelitos infantes de 1 año aproximadamente. Desnudos, 3 parecieran llevar unas alitas pequeñas, 3, 1, 2, 3, y 2, una diminuta tela que les cubre parte de su cuerpo. ¿Cuál es la función de los ángeles ahí, de estos angelitos? La función es que ellos deben de custodiar el lugar. ¿Sí? Esa es la función de los angelitos, la custodia del lugar. Los angelitos se van a hacer muy famosos durante el Renacimiento, con pintores como Rafael Sanzio y otros. Bueno, en segundo lugar tenemos un símbolo de perfección y por lo tanto de Dios, un círculo con su corona circular, la cual alberga al parecer unos 40 peces, ya que Jesús ordena a sus apóstoles ser pescadores de hombres en lugar de peces. Esta es la corona circular. El círculo de la perfección. Bueno, personajes en el mural. En torno al personaje principal podemos decir lo siguiente.
está representado por un poco más de medio cuerpo. No está completo, ¿sí? No lo tenemos completo. Se podría decir que hasta las rodillas. El aspecto es de una persona joven, ¿sí? Con una larga cabellera. ¿Y ya vimos la cabellera? Y una barbilla prominente, dando más la certeza de quién se imagina que ustedes están plasmado ahí. ¿Quién? Cristo, ¿sí? Fue la... Sí, efectivamente es Cristo, es Cristo. Pero la pintura o el pintor nos quiso decir más que eso. ¿Sí? Bueno, dice, asimismo se encuentra tomando con su mano derecha una cruz. Aquí lo vemos con su mano. ¿Sí? Esta es una cruz. ¿Una cruz de quién? No, una cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés, ¿sí? ¿Cómo murió San Andrés? San Andrés va a ser martirizado en una cruz a espada de multiplicación. Vamos a sacar ahí. Esa es una cruz a espada. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Cristo, Jesús, está tomando su cruz. ¿Sí? Dice, una cruz que no está completa, por lo tanto, no es espada. Tal vez porque el pintor no quería representar la letra inicial de la palabra Cristo en griego, para que a su vez pudiese plasmar en él a otro o más personajes. Bueno, detrás de su cabeza un círculo o disco, es decir, un nimbo que le da poder al personaje. Este es el círculo. ¿Sí? El nimbo, diferencial, porque hay personas que lo conocen como aureola, pero no es aureola, es un nimbo. Dice, debemos señalar que no es el nimbo, le da un poder que no es material o terreno, sino por el contrario, espiritual y divino. Tenemos también que con su mano izquierda sujeta un libro. ¿Ya lo vimos? Bueno, un libro que es el de la palabra, la enseñanza sagrada y el aprendizaje. Por último, el personaje está vestido con la túnica típica de los apóstoles, además de una capa. Bueno, ahora bien, le voy a pasar esto. Aquí les decía yo, ¿cómo fue martirizado San Andrés? Una cruz a espada. ¿Sí? Ahora bien, aquí es donde entra una metáfora en la pintura. ¿Quién fue San Andrés? Hermano de Pedro, pero San Andrés fue el primer apóstol llamado por ser Jesús. Por ser Jesús, el ser llamado por Jesús. Y esto fue una metáfora. Miskin sería el primer pueblo que va a hacer este llamado para la evangelización de los naturales por parte de los agustinos. ¿Sí? Digo, si todos lo vemos desde un punto de vista metafórico, eso nos está diciendo. ¿Sí? Fue sacrificado, San Andrés fue sacrificado en una cruz de aspas, y otro de los atributos que de la pintura de Miskin no cuadra, pues es de que a San Andrés se le representa como un anciano, casi desnudo, cargando su cruz a espada o teniéndola a un lado. Es patrono de los pescadores y su festividad es del 30 de noviembre. Esta pintura la tomé se encuentra en Parañaque, Filipinas, y vemos aquí a un San Andrés representado así, con su cruz a espada. Esta sí está completa. Miren cómo está completa.
aquí y acá. ¿Sí? Y en nuestro lugar no se ve así. Bueno, pero ahora vamos a lo interesante de esta pintura. ¿A quién vemos aquí? No, 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 no. A ver si la puedes hacer un poquito más pequeña. Ándale. ¿A quién estamos viendo en este? No, 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 no. ¿Qué está sosteniendo Cristo? ¿Qué es esto? A ver, si la puedes hacer un poquito más pequeña. Estamos viendo a San Andrés, digo, a San Pedro, apóstol, a San Pedro. ¿Por qué? Porque está tomando las llaves. Las llaves, ¿sí? Está tomando las llaves. Lo interesante de esta pintura que tenemos en el claustro, bueno, en la bóveda claustral del campanario, es que las llaves apostólicas que se encuentran grabadas en piedra coinciden perfectamente con el mural. Claro que se tiene que hacer un poco de ajuste, pero el artista es el mismo, utilizó las mismas proporciones, ¿sí? La simetría en su dibujo y en el acabado coinciden perfectamente con la piedra. Como les digo, aquí ya no es ni Cristo ni San Andrés, ahora es San Pedro, ¿sí? Es San Pedro. Mira, las imágenes por separado, una se encuentra aquí en el claustro, en el jardín del claustro, las piedras apostólicas, y el San Andresito, San Andrés está aquí en donde está el campanario, en el primer plano, está, creo que hay unas rejas, ahí está la imagen. La capilla, no, la capilla vieja está de aquel lado, es el cuarto, pero más adelante. Entonces, eso es lo interesante. Aquí la llave sí se completa con la cruz, sigue. No se ve bien aquí, pero esta es la parte aquí que estoy poniendo las partes de una llave, que es el paletón y la cabeza, ojo o cabeza, que es aquí, pero se completa. ¿Sí? Veamos, ya llevamos 3 personajes. ¿Sí? Bueno, San Andrés, atributos, se le relaciona, se le representa como un anciano, calvo y con la túnica típica de los apóstoles. Lleva unas llaves en la mano, una de oro y otra de plata. Entonces aquí ya vemos que está tomando la llave, pero la llave ya se complementa con la piedra. ¿Sí? Ya se complementa con la piedra. Ya se complementa acá. Aquí está el cuerpo de la llave de una y la otra está en completo. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, si quitamos al personaje central, ¿qué nos queda? Las dos llaves. Las dos llaves. ¿Y las dos llaves qué les decía? ¿Qué era el símbolo de qué? No. Este es un símbolo de la Santa Sede. De la Santa Sede. De la Santa Sede o de la Iglesia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Peces, exactamente. Pero no peces porque Mixquic sea un pueblo de pescadores, sino porque la Iglesia está pescando hombres. ¿Sí? Mira, el diámetro no, lo que coincide con lo que es con la imagen de San Andrés son estas. Lo que coincide con ello es esto: las llaves, la cruz, las mismas proporciones simétricas. Si hablamos en la razón semejante, yo supongo que la razón semejante se encontraba aquí y esta fue la base para hacer el mural. ¿Sí? Bueno, entonces aquí dice la Iglesia o la Santa Sede como la comunidad de los seguidores de Cristo,
En el mural es representado por peces al interior de la corona circular. En el bloque de piedra, la corona solo abarca un poco más del semicírculo, quizás no fue completada por las características del bloque. La piedra ya había. Bueno, ahora, quitando solo el personaje, dice, cuando se quita todo y únicamente se deja el personaje central, pareciera remitirnos a un Cristo Pantocrator, a un todopoderoso, en el que sus dedos de su mano derecha quizás formarían el signo XE, que significa bendecido en el nombre de Jesús. Miren, ahorita vamos a ver un Cristo Pantocrator. ¿Ya ven cuál es la semejanza? Es muchísimo. Y los dedos de su mano derecha forman el signo, que es lo que les decía yo. Exactamente. ¿Sí es? A ver si nos podríamos empezar a... ¿Ya lo vieron? Aquí la posición de los dedos. Esta posición de los dedos, quizás yo he llegado a la conclusión que el Cristo, toda la pintura mural que es por un artista, bueno, quizás no de acá, alguien muy, pues ya muy diestro en esto, porque si nos damos cuenta, la representación de los dedos, pues todavía como por lo mismo, o el lugar no lo pudo representar muy bien, que digamos, pero de que este es un signo de una obra tiquitqui, es decir, arte hecho por gente de acá, es indudable, es indudable. Es indudable porque hay conventos, he tenido la oportunidad de ir a otros conventos y donde sus pinturas están más, digámoslo así, tienen un poco más de perfección. ¿Sí? Y aquí vemos, inclusive hasta en el rostro. Bueno, y ahora todos me digan qué tiene que hacer la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio con la imagen de San Andrés, de Cristo, de San Pedro. Pues miren, bueno, esta es la Escuela de Atenas, que es de Rafael Sanzio. Rafael Sanzio va a ser un pintor del Renacimiento. Él nace en 1483 y muere en 1520. Él realiza esta pintura y se encuentra en la estancia de la Signatura del Palacio Apostólico del Vaticano en Roma, Italia. Bueno, aquí pues se supone que son varios filósofos, pensadores griegos. Inclusive dice que hasta el mismo Rafael Sanzio se encuentra aquí, aparte de otros personajes como Leonardo da Vinci. Bueno, ya digo, ¿cuál es la coincidencia, la similitud que hay de Platón, uno de los personajes centrales de la academia, con San Andrés? ¿Qué nos quiere decir esto? O alguien que pudiera. Pues el padre que mandó a pintar el lugar, que mandó a hacer las llaves apostólicas, estuvo, si no estuvo en el Vaticano, tuvo influencia de algunos pintores del Renacimiento. Hay tratados de muchos arquitectos, pintores de aquella época, pero no que quisieran totalmente sus características, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Aquí la única diferencia es que, por ejemplo, Platón apunta con su dedo al cielo y aquí San Andrés no. San Andrés está haciendo ¿cuál? La seña de la bendición, en el nombre de Jesús. Pero veamos cuál es la similitud que hay entre estas escrituras. Inclusive, esta parte de aquí de lo que tiene Platón, a ver si nos podemos ir con esto.
La tiene también nuestro mural de acá, de Misca. Aquí está, aquí está. Eso es lo importante de aquí. Hoy en día, pues no le hemos dado ese, digo, hablando en lo general, en población de Misca, pues no le hemos dado ese valor a aquella pintura que se encuentra. Hoy en día, que vienen las autoridades como Lima, pues es importante hacerles recalcar esto, porque ellos, por ejemplo, ellos vienen y dicen, no, pues no es de aquella. Se dice uno, ¿cómo no? Pues, hay sustento con el argumento histórico para decir que eso de ahí es más antiguo de lo que se cree. Bueno, estas son las improntas que tenemos en el campanario de San Andrés mismo. La firma impresa de un artista que hizo aquella joya arquitectónica. ¿Sí? Y bueno, como les digo, yo me dedico a esto de los agustinos. Hay otra impronta agustina que no se encuentra en el campanismo, pero también está. Este es un mapa. Este es un mapa del año de 1532. Este mapa lo he visto hace un año, me parece, hace dos, creo. Un señor lo imprimió, lo tenía aquí en el campanario abajo. Es un mapa anacrónico. ¿Qué quiero decir con anacrónico? Que no corresponde al año, porque dice aquí está 1532, 1532, año de 1532, San Andrés mismo. Pero si le avanzamos para allá, aquí nos dice San Nicolás de Tetelcingo. San Nicolás de Tetelcingo. Les digo, va a ser hasta 1533. Bueno, este mapa es un mapa, dice mapa del año de 1532. Se encuentra en el Archivo General de la Nación, en lo que es el ramo de mapas, planos e ilustraciones. Y su alcance es división de los terrenos cercanos a San Andrés Mismo, hecha con líneas que representan calzadas o zanjas, lugares como Santa María Magdalena, Tlequexotitlán, Ayotzingo, Tezompa y Nicolás de Tetelcingo, entre otros. Bueno, este mapa, como les decía, lo importante de este mapa es que en primera tiene letra de algún fraile. Está muy bien hecha la letra, pero también tiene sobreescritura, es decir, que se escribió sobre este mapa. Y lo interesante de este mapa, muchos me decían, allá en la Francia en San Agustín, hay una iglesia de los agustinos, en cada lado hay una iglesia. Y yo digo, sí, sí hay iglesias, no iglesias como tal, eran ermitas o alguna capillita. ¿Sí? ¿Y cómo podemos saber eso? Por esta. Esto es la sigla A inicial de la Orden de San Agustín y marca de fuego en algunos ejemplares que se encuentran digitalizados en el catálogo colectivo de marcas de fuego de la Benemérita Universidad Nacional, bueno, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Sí? Estas letras, si nos damos cuenta, digamos el trazo, y no nada más digitalizadas en la Universidad de Puebla, también hay muchos catálogos de los agustinos que la tienen. Veamos aquí la A. Veamos en el mapa. ¿Dónde están estas A? San Andrés Misqui. A ver si nos podemos ir para acá. San Pedro Tezompa. Agustino. Un poquito más para allá. Es por aquí. A ver si la podemos hacer un poquito más. Y aquí vemos, por ejemplo, la iglesia de Tetelco. Nicolás de Tetelcingo. A. Agustino. Más para abajo. Total que hay muchas ermitas o capillas agustinas por toda esta región.
Bueno, no sé si les pasa, pero hay iglesias o capillas agustinas. Y les digo, estas son las improntas que hay agustinas o de las que ya pocas quedan aquí en el pueblo de Misco. Esto, pues quisiera yo saber si alguien tiene alguna duda. ¿Alguien tiene? Y es cierto que los agustinos pasaron la ruta para ir a Chalma. Miren, en lo que respecta a Chalma, nosotros, ¿qué día se hace la celebración de Chalma? ¿Qué día la peregrinación del Señor de Chalma? El 24. 24 para estar qué fecha? Para estar el 28. ¿Y qué se celebra el 28? Sí. ¿Cuándo se celebra la aparición del Señor de Chalma? Día 1 de junio. Se celebra la aparición del Señor de Chalma. Y los agustinos hicieron los pueblos que dieron comienzo con esa peregrinación. Se dice, por ahí escucharon, que ya existía desde tiempos prehispánicos, pero tiene más matices agustinos que otra cosa. No sé si. Miren, gente y ahí van. miren, cuando llegan las órdenes mendicantes, el proceso de evangelización va a tardar muchos años, muchos años. Uno de los recursos pedagógicos que van a emplear los padres para ganar adeptos a la iglesia va a ser este tipo de. Se apareció el Señor de Chalma. Hay un señor que también es el Cristo de Totolapa. ¿Han escuchado hablar del Cristo de Totolapa? Van a emplear esto. Algunos, como los franciscanos, van a emplear las vírgenes. La Virgen también tiene muchísimas vocaciones. La Virgen de Guadalupe es una de ellas. Miren, uno de los, hablando del sincretismo, Emiskin, su primera conjunto conventual que hubo, como sabemos, se derrumbó, se arruinó, dirían las crónicas, se arruinó. Miskin no va a tener iglesia por un buen tiempo. Quizás yo le he hecho que por unos 100, 150 años no va a tener su iglesia. ¿Por qué no va a tener iglesia? Porque los agustinos ya no están en esta época donde hay muchos recursos, ya van a ser regulados. ¿Y cuál es el convento agustino que vamos a tener más cerca aquí? Sí, sí, sí. Gente de aquí quizás iba hasta Ayotzin, o los padres de allá venían hasta Misco. Bueno, a ver, y bueno, comenta que has estudiado de los agustinos, ¿aquí tienen alguna leyenda los agustinos? digan, los agustinos vivían en el convento. Estaba la iglesia, vivía en la parte. El convento era un inmueble que tenía varias habitaciones: comedor, sala capitular, biblioteca, tenía varios cuartos, ahí se quedaban. Los agustinos, la única que se puede decir es la de la iglesia. Mira, la iglesia, hasta el día de hoy, la que tenemos ahorita, que está en pie, es una iglesia que yo me atrevo a decir que ya no fue construida por los agustinos. No tiene ninguna huella agustina. No tiene.
Las únicas huellas agustinas que quedan son las que les acabo de mencionar, que se encuentran en el campanario. De ahí para acá, ¿no? Por eso quizás un poquito pues este desinterés por la iglesia, no guarda algo de avance. Es una construcción que también la iglesia lleva ya pasamos más de 3 siglos, ¿no? Es una iglesia que para la independencia aún se pedía recursos para poderla terminar. Entonces, es algo que tenemos y les digo, hay que valorarlo, hay que valorarlo. No hay mejor legado, herencia que se puedan dejar a nuestros hijos que aquel monumento que ha visto muchas etapas históricas de Misco, del país. La capilla abierta que se encuentra donde está el campanario, es una. Les decía yo con el sincretismo, con esta pintura, está el portal de peregrinos. Cuando no había padres, o cuando no estaba la iglesia, ¿quién le daba la bendición? Nuestros antepasados. Un recurso pedagógico que los padres utilizaban. No había padres, no había nada. Y decir esta palabra y buscaba la presencia de Dios, ¿cómo lo hacía? Y a través de la imagen. No, la capilla abierta está justamente enfrente de esto. El pórtico es esto. El pórtico es esto. El pórtico o portal de peregrinos. Exactamente, esa es la capilla abierta. Es curioso porque la capilla abierta para 1620, pues ya estamos casi a 100 años, o un siglo de que haya llegado. Todavía hay capilla abierta. Capilla abierta para otro lado, pero para acá es muy extraño. ¿Por qué? La cruz atria, pues es toda la que se llama cruz atria o cruz de patria, la que se encontraba, digamos, como esta que está aquí, al frente de la iglesia, en el patio. Atrio es patio. Pues las cruces, yo me atrevería a decir que sí son recientes. Hay muchas cosas que son recientes en la iglesia, bien debemos decir. Hay un detalle, por ejemplo, en todos los conventos, como el de Xochimilco, que tienen varios accesos. Al paso del tiempo la gente decía que solo era para facilidad de la gente el acceso a la iglesia. Sin embargo, los accesos eran precisamente para gente indígena natural, para gente española, gente rica. ¿Cuál era el acceso aquí para los ricos? Porque tenemos dos accesos, pero ¿cuál era el acceso para la gente común y para la gente rica? Mira, hoy en día la iglesia y todo lo que es el conjunto conventual ha tenido una serie de modificaciones tremendas. Hoy en día lo único que se mantiene genuino es el campanario, la iglesia. Bueno, la iglesia, no, como te digo, no podemos decir que es una construcción agustina porque no se ha encontrado ninguna impronta, marca, huella. Si es, como nos dice, que estaba aquí la antigua iglesia, entonces el camino estaba justamente acá. Y quizás aquí no había españoles, donde sí había españoles era en Betel. Y no, hasta ese punto nos ha mantenido, pues puro, exactamente. No puro totalmente, porque hay una epidemia en el siglo XVI, ¿no? Muchísimas, que van a diezmar a la población casi hasta aniquilarlas totalmente. ¿Qué es lo que va a hacer la corona española? Va a repoblar muchos de estos poblados. ¿Y de dónde va a venir la gente que va a repoblar todos estos lugares? De Tlaxcala. La gente de Tlaxcala, con mulatos, con alguna que otra gente,
van a poblar muchos de estos lugares. O sea que digamos que somos puros, que tenemos somos puros de aquella gente que vivió aquí. No, ya no, ya no. Y aquí en Miskin, pues sí, se mantuvo un poquito de gente de español. Tenían la encomienda, pero no por tener la encomienda decía que ellos estuvieran aquí. Donde sí va a haber españoles, le digo, es aquí en Tetero. ¿no? A ver, no lo escuché. Sí. Anteriormente estuvo la iglesia donde está el campanario hacia la izquierda, Sí. pero ahora esta sería la capilla abierta. Es lo que es la capilla abierta. Ahí está la capilla abierta. La verdad, Rico, también tú me decías ahí que no tenías bien claro cuál era la capilla abierta. Sí, así es. Entonces les digo, pues es bonito conocer nuestra historia. Hay veces que, como les digo, se ha desdeñado esto, que porque viene de los españoles, que porque nos conquistaron, nos quitaron. No debemos de quitarnos esos pensamientos. Y les digo, esto no lo vinieron a hacer españoles, lo hizo el asesoramiento, como lo hemos visto con las pinturas, con manos de nuestros antepasados. Y es lo que debemos de cuidar. Como les digo, hoy en día los trámites burocráticos que exige el gobierno para el mantenimiento, para la restauración, son muchísimos, y ellos no me dejarán mentir. Entonces les digo, ¿qué más que el pueblo, que ustedes fueran el efecto multiplicador, pues para que se acercaran, no conmigo, con el patronato? Hay un patronato, y que pues yo digo que una donación, bueno, no sé, en un lugar que no nos afecte, pues sería de gran ayuda para el convento. Le digo, ¿qué mejor legado, herencia? Es herencia. Que esto se siguiera conservando. Si esto en algún día se cae, pues se va a acabar mucha de la religiosidad que tiene el pueblo. Hoy en día sabemos que esto de culto de otras religiones, pues también ha hecho que se pierda el interés por esto. Entonces, pues estamos en un muy buen momento para recuperar, para que valoremos lo que tenemos. Y les digo, Misli no nada más es día de mover. No sé si nada, agradecerte que compartes esa información. Referente a esa foto, la capilla abierta estuvo cerrada durante muchos años, hasta los años 80, porque se volvió a abrir la capilla ahí en la calle. La siguiente parte es que las campanas, aunque no lo queremos creer porque lo escuchamos diario, es un punto de cohesión del pueblo. Comentaba un amigo que se cayó su crisis en Yautepec. Él comentaba, bueno, las campanas no son importantes porque nada más son importantes para los que van a la iglesia, ¿no? Y se persiguen. Nosotros, como yo no voy a la iglesia, a mí no me importa. Pero cuando vino el Día de Muertos, él ya estaba con sus velas, sus flores, sus pétalos para recibir a los difuntos, pero resulta que no había campanas. Entonces el pueblo realmente en ese tiempo había perdido algo importante. En el caso de mi infanta y nosotros también, la estructura lamentablemente del campanario está muy dañada, al igual que las pinturas y todo lo que existe en esa parte de la iglesia. Entonces, si se cae el campanario, una campana, se pierde la pintura, perdemos una parte de nuestra esencia y de nuestra historia. Bueno, en tu caso ya lo compartiste, ya lo llevamos en el celular o lo vamos a ver en el Facebook. Pero si no conocemos nuestra historia, se borra la pintura y no pasa nada. ¿Por qué? Porque ignoramos toda esa riqueza que está aquí. Exactamente, así es. Es muy importante, es muy importante que tengamos conciencia de lo que aún tenemos, y de que si no lo cuidamos, va a perder, va a perder. Como dicen, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces les digo, yo los invito a que hagamos conciencia, que llevemos esto a nuestros familiares, a nuestros amigos. Muchas veces se comenta esto hasta en reuniones familiares, en alguna fiesta, que pues como vecinos del pueblo tengamos un poco de atención, interés por el campanario,
iglesia. Ven, qué bueno, oye, me estoy enterando ahorita que hay un, ¿cómo se llama? Que hay un curso para, me decías, archivo, ¿no? Hoy en día tenemos un archivo aquí en Misqui que si no se cuida, va a desaparecer también, ¿no? Va a desaparecer. Es un archivo que se tiene que digitalizar. Muchas iglesias hoy en día tienen sus archivos digitalizados. Y si, por ejemplo, yo quiero acceder a saber un poquito más de mi árbol genealógico, pues voy y consulto. Pero en Misqui no. En Misqui aún todavía seguimos esta parte cerrada. Entonces se debe de respetar eso. Qué bueno que exista esto, este rescate. Por ejemplo, ahí veo a unos amigos que son San Miguel. ¿Cuál es el apellido que se tiene el registro de ser el más viejo de acá de Misqui? Yo que he visto ese tipo de documentos, el apellido más antiguo que hay acá en Misqui es San Miguel. Y así se llamó el primero. No el primero, porque ya vi uno de los principales en el año de 1579, Andrés de San Miguel. Eso le digo, ahí es donde se puede rastrear. Hoy hay varias ramas de San Miguel, pero en los registros historiográficos, pues podemos decir, ¿no? San Miguel es uno de los más viejos, de los más antiguos que hay en mi pueblo. Entonces, se debe de conservar esto. Qué bueno que vinieron, ya por lo menos, ya sé que ya mi estudio se va a publicar, te digo, en esta página que se llama la PAMI, me dieron fecha para el 10 de agosto, se va a publicar, ya por lo menos, ojalá sirva de base. Yo sé que en Misqui también, no nada más soy yo de historiador, está Ricardo, hay varios, muchos, que podamos hacer algo por el pueblo. Hay conventos como el de Juventud que han tenido un sinnúmero de estudios, escritos, de investigación, el convento de Alicamén, el mismo convento de Xochimilco. Nunca he escrito mucha gente acerca de él. En Misqui, muy pocos. Ahí está. Disculpe el curso, ¿quién lo iba a ir? ¿Cómo nos podemos Mira, la verdad, es ahorita que estaba platicando aquí, la verdad, no lo sabía. el próximo viernes? ¿A las 11 aquí? ¿Cómo se llama el proceso de archivo? Ahí tenemos un trabajo de Ricardo Flores Cuevas que es precisamente recopilar todo lo pasado. Estaba en el análisis del libro de registros de la iglesia. Me parece que el primero es desde los años 1600, es el primer registro, la boda que se lleva a cabo acá. Parece que es una mujer de Teotihuacán, pero se casa con un hombre español. Y se está recopilando toda esa información. De hecho, bueno, antes que nada, vamos a dar un fuerte aplauso a Miguel Contreras Pineda por esta conferencia que les entrega el día de hoy. Tenemos supuesto todavía un poquito más de trabajo, de verdad que es de reconocer la gran labor que hace Miguel, como Ricardo, como algunas otras personas que están tratando de recopilar la historia. En 2015, un arqueólogo que vino de Lina a documentar la festividad de Día de Muertos exclusivamente, nos decía él a las mayordomías del patronato, no saben ni lo que tienen. Así literal nos dijo, no saben ni lo que tienen. Cuando se empezó a ver la historia del ex convento de San Andrés Apóstol, le pedimos al arqueólogo que se quedara hasta jubileos, porque su recurso nada más era para Día de Muertos. Lina le autorizó más presupuesto, se quedó hasta jubileos, y se llevó dos festividades, porque el punto era determinar qué festividades se podían volver patrimonio intangible de la humanidad. Y se llevó dos, se llevó Día de Muertos y se llevó Jubileos. En Jubileos, como el evento es meramente religioso, él decía, es que no precisamente tiene que ser prehispánico para que sea un patrimonio. También lo religioso es patrimonio. Y entonces se llevó toda la festividad de Jubileos
y en esa ocasión, en 2015, él nos había dicho, esas dos festividades se van a declarar patrimonio intangible de la humanidad, y son muy pocos pueblos los que tienen esa posibilidad de tener dos festividades que se declaren de esa manera. Posteriormente nos dijo él, tiene que rescatar su templo. Fue de las pocas personas que nos dijo, esto se va a caer. Si no lo cuidan, esto se va a caer. Por mala fortuna, y como lo comenta bien Miguel, no ha habido los recursos necesarios, porque no son 100,000 pesos lo que se necesita aquí. Son millones. Buen amigo Rigo ha de saber cuánto tiene el costo de una construcción, un mantenimiento de ese tipo, y son millones de pesos. Por mala fortuna, todavía no hay instancia que le dé el mantenimiento necesario. Hubo también una diferencia de opiniones hace tiempo cuando se aplanó la iglesia y decían que le habían quitado la imagen. Lo cierto es que el templo estuvo aplanado desde su inicio, y no solo por imagen, sino por protección. Ahora que se aplanó hubo diferencias, es necesario que se aplane. Hace muchos años precisamente se habían dado cuenta que en la parte estructural el concreto prácticamente estaba vencido, y lo que no se echa a perder es la piedra negra, la piedra de volcán, pero de ahí necesita muchísimo mantenimiento. La intención de Miguel de aportar algo siempre va a ser buena. Por mala fortuna estamos muy lejos del dinero que se necesita. Con Miguel tenemos todavía una conferencia pendiente, que son precisamente los 500 años de la advocación de San Andrés a Mixquic. Como él lo comentaba, todos los pueblos de esta zona, bueno, todos de México, tenían un nombre antes de un santo patrón. Ahora todos tienen un santo patrón antes del nombre del pueblo. Él nos dará una conferencia. Ricardo Flores Cuevas también en breve nos trae la conferencia de la vida del convento de San Andrés Apóstol, desde su arte, desde el primer retablo, toda la historia, la vida cural dentro de la iglesia, los frailes que estuvieron. Miguel nos comentaba en su conferencia de los 500 años, la evangelización en Mixquic, todo el mundo sabe que es agustina, pero inicialmente empezó por franciscana. Es algo que nosotros todavía no alcanzamos a entender, que la primera evangelización fue franciscana y después agustina. ¿Cuál es la diferencia a final de cuentas? La diferencia es que los agustinos todavía permitieron conservar algún tipo de ritual, de formas de festejar. El franciscano fue radical y prácticamente borró la memoria de todo lo que tenían. La gente de Mixquic, como Ricardo lo decía, la cultura mixquica está en que conservó sus costumbres prehispánicas y fusionadas con la religión católica en el resultado del sincretismo. Lo comentaba Miguel. El ir a Chalma es ir a festejar a San Agustín. La gente en su momento no lo sabía, solo íbamos por sistema. Mas, sin embargo, todos los agustinos que estuvieron aquí dejaron algún legado. En ese legado está el que podemos conservar algunas costumbres como Día de Muertos, que aunque hay fruta, remembra algunas otras cosas que se hacían en la época prehispánica. Hay una teoría en donde dicen que la caña, con el rodeo que le llaman, simboliza aquellos cráneos que estaban clavados en el zompante. Como algunos de esos elementos que son parecidos, es esa fusión de la costumbre prehispánica con la católica agustina, que sin embargo en otros pueblos como Tláhuac no tienen una imagen prehispánica, se les ha borrado, porque su evangelización fue totalmente prehispánica. La evangelización agustina nos permitió conservar y nos permitió tener, por ejemplo, ahorita la ida a Chalma. En Tláhuac, como en muchos pueblos de aquel lado, su evangelización fue franciscana. También hubo influencia agustina, sí hubo bastante. Miguel lo comentaba, el detalle es que los franciscanos tuvieron que irse de esta zona porque tenían que expandirse hacia los estados. Entonces lo hacían porque el franciscano ya hablaba español o ya lo entendía y tenían que irse a los estados. Aquí llegaron los agustinos y se adaptaron, pero prácticamente los líderes que eran los franciscanos se tuvieron que ir a los estados y ellos borraron la memoria total de toda la parte prehispánica. Hay muchos pueblos que no tienen costumbres prehispánicas, aunque sean pueblos prehispánicos, simple y sencillamente porque les tocó la evangelización franciscana y prácticamente fue borrada su memoria. Entonces, digo, es todo esto, esta historia que remembra Miguel, sus estudios, sus análisis, sus investigaciones, son lo más grande que tenemos porque muy pocos cronistas han hecho ese trabajo para compartirlo.
A Ricardo Flores, por ejemplo, como Miguel, que da clases en Oaxaca, yo no sabía. Da clases en Oaxaca, créeme que no es fácil llegar a un estado y que acepten que tú les des una clase de historia, porque ellos ya tienen historiadores, pero el que tú les des una clase de historia quiere decir que el trabajo es muy grande. Bueno, a Ricardo le pasa lo mismo. Dicen que a veces no podemos ser brillosos, ser grandes en nuestro pueblo. A Ricardo Flores lo conocen en otros lados, lo alaban, hay revistas que le pagan por un artículo. Y cuando él hace una conferencia, a veces la gente, muy poca gente viene. No, todavía no tenemos el programa establecido. Apenas, yo le comentaba, hace poco yo trabajo en el gobierno, me permitieron accesar a este espacio, me brindaron todo este espacio y es que he hecho el llamado a Miguel, a Ricardo, para que la gente pueda conocer la historia de este pueblo. Sí, o sea, el espacio está abierto para todos los cronistas, historiadores. Por allá nos acompaña Odilón, buen amigo Odilón, también tiene una buena crónica de historia de Miesque. Aquí la parte importante es que conozcamos la historia de nuestro pueblo. El convento de San Andrés Apóstol, el campanario como tal, es la efigie más grande que tenemos de un recuerdo agustino. Aunque no es totalmente agustino, es el único recuerdo que tenemos. Todo lo demás ya se borró, se cayó el templo, no tenemos prácticamente nada. Pero somos de los pocos pueblos, pocos pueblos que conservan un monumento con 500 años de antigüedad. Muy pocos lo tienen, la verdad es que muy pocos lo tienen. Y como decía el arqueólogo, se llama Isaac Toporek, me decía, es que no saben ni lo que tienen. Bueno, pues precisamente Miguel, como algunos cronistas, nos traen esto para que sepamos lo que tenemos y que lo tengamos que cuidar. Vamos a darle un fuerte aplauso a Miguel Contreras Pineda, que día de esta bonita conferencia. Ya no para veí que tenían alguna, bueno, alzaron su mano, no sé si sí. Sí. 1630, creo que 1630 me dice Ricardo, que es el más antiguo que hay. 1630. Mire, con esto de los registros, cuando llegan los agustinos, ellos tienen sus registros, porque no es nada más de que haya bonito. Ellos toman nota de lo que pasa, de lo que hay. Desgraciadamente esos registros se van a España, y de España se van a Italia, está la sede de los agustinos. Cuando es la invasión de Napoleón, cuando invade Italia, esos archivos se pierden. Y se pierden del año de 1533 que llegaron hasta más o menos 1545, 1550, se pierden esos códices. Hoy en día lo que hay, los archivos o los registros más, digámoslo así, más antiguos que hay en este, se encuentran en las crónicas de los padres, por ejemplo, el Juan de Grijalva, Fray José de Sicario, que es de lo que se ha hablado de Miski, que su iglesia, que es una piedra muy bonita, que se terminó en el año de 1563, bueno, varios datos de Miski. Otro fraile agustino que va a hablar sobre Miski se llama Fray Esteban García, sumamente pequeño, me parece. Van a ser unos capítulos aquí. Y de ahí para acá se pierde el registro, inclusive con los priores o con el superior del convento. No hay registro hasta 1568, donde va a pintar aquí, va a hacer un retablo, un famoso pintor llamado Simón de Perenz. Simón de Perenz es un pintor de corte, que
viene a probar suerte a la Nueva España y que le van a hacer un juicio por, se dice ahí que por decir cosas contrarias a la fe. Y ahí le van a tomar, van a ser de testigos un fraile que se llama Francisco de Ortega, va a decir que Simón de Perín se encontraba realizando el retablo aquí en Mixqui. Después hay un documento que se encuentra en el Archivo General de la Nación, donde dice que hay un español que llega, que se les notifica. Cuestión, Mixqui siempre ha tenido, porque siempre hay problemas de tierra, siempre. Tienen un problema, se les notifica de que va a haber les notifica que va a haber ¿cómo le puedo decir? Una especie de medición y de todo eso. Y el padre que está ahí va, es testigo de ellos. Y el primer fraile, se puede decir que estuvo aquí. El registro se llama Fray Francisco de la Magdalena. El primer fraile. Si hablamos desde que llegaron los primeros agustinos, pues podemos decir que Fray Jorge de Ávila fue uno de los primeros que estuvieron aquí. Y el último agustino que estuvo aquí pues, se llamó Fray Juan de Zapata. Fray Juan de Zapata, 1754, cuando los quitan los conventos a la zona. Pero es bonito. ¿Cuál sería la sugerencia para organizar ese cuidado del campanario y de los lugares, los sitios de interés? Acá, en la iglesia sabemos que hay un patronato. El patronato es el que se encarga de estas cuestiones, la custodia del pueblo. Entonces, podemos, por ejemplo, ahorita, pues no sé si por fortuna o por mala fortuna, llegó el INA, tenía también Secretaría de Cultura, ¿verdad? Porque hasta la fecha no vinieron, ¿no? Entonces vino el INA y me decía Rigo que vinieron unos observadores, que vinieron y que dijeron que, por ejemplo, la pintura mural no corresponde a cierto tiempo de antigüedad, la que les mostré yo. Entonces, muchas veces esta gente, ¿cómo se les puede debatir? Con un buen argumento, con un argumento histórico, con fuentes. ¿Sabes qué? Mira, tú dices que no. Yo te presento este trabajo, que son las crónicas del padre rector de Mexicano, historiador de la obra, cronista de la obra. Vemos si esa pintura se pierde, ¿qué van a decir ustedes con eso? Independientemente del valor religioso que tenga, también tiene un valor material. Entonces, para conservar eso, me digo, hay diferentes frentes. Yo con este frente, con gusto, estoy dispuesto a, bueno, para empezar, ya hice mi artículo, se va a publicar en el AUAM, que es el archivo de la provincia auxiliar de Chichotá. Por medio de, ya sé que por ahí se me puede llegar a mí, decirle, mira, sí, están diciendo, ellos que son especialistas en la costura, sé que sí. Vemos la conservación, la restauración. Bueno, ya lo que es cuestiones, pues en eso de que tengan la alcaldía, el gobierno de la ciudad, son trámites burocráticos que piden, ¿qué la piden de documentación? Piden ahí hasta cuando se puso la primera tierra. Y si ya les quedamos mal. Y yo he visto ahora que llega. Sí, es algo, es una cuestión muy difícil, muy difícil. Quizás lo entienda yo porque a lo mejor, y es que esto va un poquito con la política. Últimamente en estos sexenios ya no se le ha tomado en cuenta o en consideración esta parte de los proyectos. Se le tomó en cuenta ahora que fue el temblor del 17 para la restauración del mantenimiento, los años que estuvieron de para acá. Entonces, yo no entiendo, no comprendo que el inicio no se le ha dado el interés. Como les digo, este convento que está aquí, la parte que cuenta, más que era la parte del campanario que hubo,
es uno de los conventos de los primeros que hicieron los agustinos en Nueva España y en México. Pues al padre y a la población. Sí. Era lo que yo les decía, por medio de cada uno, como historiador, de la historia, yo, mucho de mi chef, yo he estudiado los agustinos, puedo dar la certeza de que es uno de los primeros que hay. Hoy en día, el instituto, más que nada, combina, es entrar en esa confrontación, puede, digamos así, punto de vista histórico, un buen argumento. Hoy en día, puedo hacer diversos medios para, como digo, me decía no sé si platicábamos una vez que cuando se tocan las campanas arriba ya se. Entonces, yo no quisiera que se quiera, ¿sabes qué? Vamos a actuar, pero ya no se va a utilizar esta parte del campanario, que tiene sus consecuencias negativas. Ya no se puede utilizar el diseño, un lugar para mejorar las campanas. Lo que sí ahorita pues es esta ayuda, esta petición, vemos todos a nuestra casa, vamos a hacer algo, iglesia, la iglesia no puede plantar, ya son cosas políticas, no ha tenido solución, problemas, bueno, ahí en ese aspecto el Panteón sí se politizó más bien, pero es un espacio que pertenece a Mixquic, no es tanto que le pertenezca a un gobernador, a un partido político. La parte más complicada al final fue a quién le pertenece, al Estado de México o a la Ciudad de México. De hecho, sigue en pugna. Les comento, allá hay un poco de cafetería todavía. Estos espacios estaban prácticamente muertos, estaban perdidos, estamos tratando de recuperarlos para que todo fluya. Hace 13 años yo le propuse a la alcaldía como trabajador, estaba yo en informática, encargado de redes, le propuse digitalizar todo lo que era la biblioteca para que precisamente estuviera al alcance de todo el mundo. Propuse que hubiera nuevos libros, pero a través de situaciones digitales. Las ideas revolucionarias también por mala fortuna se toman a locura. Hasta el día de hoy, parece que están analizando el que se digitalice todos los libros, cuando hace 13 años ya se los había propuesto. Intentamos recuperar todos estos espacios que estaban prácticamente muertos. Hace un tiempo que tuvimos una conferencia allá arriba con Ricardo Flores. La gente está muy a gusto que se abran estos espacios. El detalle es que los espacios siempre están abiertos. El único detalle es que no estamos ofreciendo un contenido que le sirva a la gente. Estoy viendo con compañeros de acá que este espacio ya lo están utilizando para reuniones de Corena y de cosas así. Pues sí está bien, pero no es un espacio hecho para eso. Yo creo que pueden utilizar otros espacios y darle el valor que realmente requiere. Entonces nos quedamos pendientes con la conferencia. Sí, nos quedamos pendientes con la conferencia de Miguel, la conferencia de Ricardo, por aquí nos proponen otra, y todo aquel que guste hacer una conferencia con la historia de Mixquic, algo que crean constructivo, el espacio está totalmente abierto, únicamente vienen, platican con nosotros, nos dicen, lo proponen y adelante, no tenemos ningún inconveniente con nada, porque de hecho de lo que se trata es de conocer la historia del pueblo. Ahorita, bueno, que ya estamos finalizando, pueden pasar aquí arriba los que no han pasado,
tenemos una exhibición de fotografía antigua y precisamente hay unas de Chalma del año 1930. Yo creo que son bonitos verlas, pueden pasar los que gusten. Y bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por haber asistido a esta conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.